Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes y a las oyentes de Sinsili y Ratia en Obrereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón y a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander. Y por supuesto a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos la ponencia que, en el marco de la jornada de lucha campesina organizada por la Cooperativa Ortigas y celebrada el pasado 23 de abril en la localidad de Dúrcal, ofreció Elio Escalante, miembro de Ecologistas en Acción, titulada Impacto del sistema agroindustrial. Nos acercó las problemáticas para proveer de alimentos a las grandes urbes, la contaminación con los transportes que esto requiere y muchos asuntos más cargados de interés sobre este sistema tan nocivo de consumo. Sin más dilación, escuchemos a Helios. Muy bien, pues continuamos entonces con la segunda ponencia, como decía, en este caso es a cargo de Elio Escalante. Él forma parte de la asociación Ecologistas en Acción y es dentro de del área de agroecología. Algunas y algunos que estáis aquí lo conocéis muchísimo mejor que yo, con lo cual me voy a ahorrar la presentación. Así que simplemente agradecerle que haya venido hasta aquí hoy y que compartas con nosotros esta charla, esta ponencia. Él nos va a hablar sobre impacto del sistema agroindustrial y, bueno, pues nada más que darle la palabra y las gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a vosotras por la invitación y por organizar este espacio de encuentro. Tenía muchas cosas preparadas, pero voy a cortar un poco para dar lugar también a la otra presentación, a la otra ponencia y también a que haya espacio para el diálogo y para el debate. Yo, bueno, lo que hablé con Luis era
tratar de trazar un marco general sobre lo que supone la industrialización de la agricultura, sobre ese modelo agroalimentario al que se le plantea desde aquí una crítica. Y eso se puede hacer de muchos puntos de vista distintos. Se puede hablar del control de la tierra, se puede hablar de la comercialización, se puede hablar de los insumos. Entonces, yo me voy a centrar sobre todo en lo que supone la dependencia de los insumos químicos y especialmente de los fertilizantes y en general de la dependencia de los recursos no renovables, sobre todo de los combustibles fósiles. Cómo se ha llegado hasta eso y qué consecuencias tiene. Me pasa un poco como Delia, ¿no? Que tengo la sensación de estar hablando con gente que realmente pues casi todo lo que voy a contar seguramente ya lo conoce o tiene algunas nociones, o quizá hay cosas que no, pero bueno, pues después en el debate podemos ir sacando algunas de estas ideas. Me voy a apoyar bastante en gráficos porque me parece que es una forma más clara de ver algunas cosas. Hay gente que sé que no le gusta y hay gente pues que sí que le puede venir mejor, pero bueno. Para empezar, quiero recordar que en la última semana, los últimos meses, en realidad, pues se han venido repitiendo algunas noticias sobre la subida del precio de los alimentos, sobre la relación de la subida del precio de los alimentos con la subida de los fertilizantes, por ejemplo, con la relación con el petróleo, con el gas natural. Son cosas que se han venido dando, igual que se han venido dando distintas situaciones de relativo desabastecimiento en países en las que no estamos acostumbrados a ver escenas como esta de supermercados vacíos. Estamos acostumbrados a llegar al supermercado, que siempre haya de todo en cualquier momento del año, y el hecho de ver estantes vacíos pues nos choca, nos genera inquietud y bueno, pues voy a tratar de plantear algunos elementos que llevan a esta situación y que son estructurales de este sistema agroalimentario. Ahora mismo todo lo que está pasando con los alimentos, con la subida de los combustibles fósiles en general, pues se atribuye a la guerra de Ucrania, pero es una situación que ya venía de antes. Tenemos aquí una noticia de abril de este año, vamos, de este mes, sobre la subida de los fertilizantes y la subida de los alimentos, pero es que en octubre de 2021, hace unos meses, teníamos prácticamente la misma noticia. Está subiendo el coste del abono por la subida del gas, que es una relación que no sé si todo el mundo tiene clara por qué vínculo hay. Y eso hace que se disparen los precios de los alimentos, sobre todo alimentos básicos como los cereales. Entonces, es una tendencia que ya venía de antes y que creo que, como voy a comentar después, que se va a venir agudizando en el futuro. La historia de la industrialización de la agricultura pues sería muy larga y compleja, pero se pueden marcar algunos hitos para simplificarla, para hacerlo más esquemático, y podemos partir de una agricultura tradicional, una agricultura campesina de tipo orgánico, en la que lo fundamental es que se cierran los ciclos dentro del territorio. Eso implica una diversidad de usos del suelo, una diversidad de usos del territorio, que no solamente sirve para abastecer de diferentes productos a la gente que vive en ese territorio, sino para que circule la energía y circulen los materiales dentro de ese área y se puedan cubrir las necesidades de fertilización y de energía con los propios elementos que hay dentro del territorio sin recurrir a elementos externos. Es decir, se pueden cerrar los ciclos. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de la producción agrícola en Santa Fe, a partir de un estudio que se hizo hace unos cuantos años, a mediados del siglo XVIII, y vemos que hay una zona de dehesa, una zona de pasto, una zona de secano, una zona de regadío. Y, bueno, pues como digo, además de proporcionar productos distintos, una diversidad de cultivos, pues sirve para que el ganado que trabaja en estos cultivos se alimente en otra de las zonas, en la dehesa o en los pastos, y a su vez pues rote estercolando los diferentes cultivos. Entonces, las necesidades de fertilización de ese suelo venían cubiertas con el estiércol de los animales que se dan en este territorio, y no hay necesidad de recurrir a demandas externas. Cuando se va intensificando la agricultura, sobre todo en el siglo XVIII y siglo XIX, con la revolución industrial, el aumento de la demanda de las ciudades, pues aumenta la superficie agrícola,
y aumenta la intensificación de esa superficie agrícola, que tiene que ser más productiva, y entonces se va demandando cada vez más fertilizantes externos, más estiércol externo, que no se puede cubrir con el ganado que hay dentro de los propios municipios. Y la forma en la que se va cubriendo la mayor demanda de fertilizantes en las zonas donde se produce esa primera industrialización de la agricultura, que es Inglaterra, es a partir de la importación de guano. El guano es un abono que proviene de los excrementos de ciertas aves, de ciertos murciélagos, que se concentran en algunas zonas. Aquí tenemos un mapa de dónde están los principales suministros de guano, que ya supone una ruptura de esos ciclos internos de la agricultura tradicional, llegando incluso a demandar unos flujos transatlánticos. Es decir, ya no solamente que haya que recurrir al abono de los pueblos de al lado, como empieza a pasar en el siglo XVIII, sino que hay que recurrir a abonos que están al otro lado del mundo, ¿no? Y con eso se va cubriendo la demanda de esa agricultura industrializada en la segunda mitad del siglo XIX. Pero ese guano, que genera muchísimos conflictos, en fin, es un factor económico bastante importante en Europa en la revolución industrial, tampoco es suficiente para cubrir toda la demanda que va requiriendo la continua industrialización de esa agricultura. Otro hito fundamental, después de la Primera Guerra Mundial, es la aparición de los fertilizantes de síntesis, los fertilizantes químicos, que ya no son de tipo orgánico como era el guano, que seguía siendo un abono animal, un estiércol animal, sino que se desarrolla lo que se llama el proceso de Haber-Bosch, que es un proceso químico que lo que hace es sintetizar el amoníaco a partir del nitrógeno que está presente en el aire y con el hidrógeno del gas natural. Esa combinación de nitrógeno del aire y hidrógeno del gas natural sintetiza amoníaco, y eso se puede utilizar como fertilizante químico para aportar nitrógeno, que es uno de los macronutrientes, uno de los elementos fundamentales para el crecimiento de las plantas. Hay 3 grandes macronutrientes que se utilizan, que demandan las plantas y que necesitan para funcionar. El más importante es el nitrógeno, luego está el fósforo y luego está el potasio, ¿no? Y esos 3 elementos es lo que compone la base de los fertilizantes químicos que se vende hoy en día en los sacos, ¿no? Que habréis visto a lo mejor, pues sí, he visto un saco de abono que tiene una fórmula NPK, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio. Y bueno, pues esa fórmula NPK lo que tiene expresa el porcentaje de cada uno de esos elementos. Hay otros elementos que son necesarios para la fertilización, pero esos son los fundamentales, ¿no? La base de esa fertilización química. A partir de este momento, de que se desarrolla el proceso de Haber-Bosch, se establece ese vínculo entre gas natural, que es un combustible fósil, un hidrocarburo, y la fertilización de la agricultura industrial. Y ese vínculo se enmarca dentro de un proceso más amplio, que es lo que se viene a llamar la Revolución Verde. La Revolución Verde es un proceso de modernización, se llama modernización a la universalización, a la extensión de un determinado modelo agrícola muy dependiente de insumos externos. Esos insumos conforman lo que se llama un paquete tecnológico de semillas híbridas, que después Dani pues hablará seguramente de lo que son las semillas híbridas y de lo que ha sido la historia de las semillas, la importancia de las semillas dentro de esta revolución verde. Los fertilizantes, los pesticidas y los sistemas de riego. Tanto los fertilizantes como los pesticidas como los sistemas de riego, como veremos ahora después, pues son elementos muy demandantes de energía y de combustibles fósiles. Y entonces esto que se viene a llamar modernización de la agricultura lo que supone es sustituir una gran diversidad de modelos agrícolas adaptados a diferentes territorios, diferentes climas, diferentes suelos, y sustituirlos por un modelo universal, un modelo homogéneo de agricultura industrial basado en este paquete.
La historia de la Revolución Verde es bastante interesante, cómo se impulsa entre una colaboración de la Fundación Rockefeller y el Gobierno de Estados Unidos en un principio y después diferentes centros de investigación, primero en México, después en la India, después en diferentes países que lo fueron adoptando, pero bueno, no nos podemos detener aquí, simplemente esa idea de cómo a partir de una innovación tecnológica pues se va extendiendo y sustituyendo a las diferentes maneras de cohabitar y de desarrollar la agricultura en relación a las particularidades de los territorios. Entonces, bueno, pues se genera esa petrodependencia, esa dependencia tan enorme que tiene la agricultura actual con respecto del petróleo y de los diferentes combustibles fósiles como el gas. Como ya he explicado, una parte importante de la energía que demanda la agricultura tiene que ver con la producción de fertilizantes, sobre todo de nitrógeno, por ese proceso de Haber-Bosch que demanda gas natural. También hace falta energía, obviamente, para los demás fertilizantes. Y entonces se puede ver esa relación entre la urea, que es una de las formas en que se puede presentar el amoníaco para las plantas, y el petróleo, ¿no? Vemos que hay una relación directa, una correlación entre el precio del petróleo, que a su vez está relacionado con el precio del gas y el precio de la urea, ¿no? Por eso estos meses, en cuanto sube un poco el gas por diferentes circunstancias, ahora pues por la guerra de Ucrania y antes pues por una tendencia más general y por diferentes incidentes, pues suben los precios de los fertilizantes y suben los precios de los alimentos. La Radio Coctelera, hoy con la ponencia Impactos del Sistema Agroindustrial a cargo de Elio Escalante, de Ecologistas en Acción. Como decía, todo lo que tiene que ver con esa modernización agrícola, que también a partir de los años 50 se introduce en la agricultura española, pues esa dependencia energética está presente en todos los tramos, en las diferentes actividades de la agricultura, ¿no? Entonces, vemos cómo en España es un poco más tardío, se da sobre todo a partir de los años 60, pero la importancia que tiene el consumo de petróleo para el regadío, pero sobre todo para la tracción, para la mecanización, ¿no?
una agricultura cada vez más mecanizada, que depende menos del trabajo humano, aunque por supuesto el trabajo humano es fundamental, como ha estado explicando Delia, y para el consumo de fertilizantes. Hay una parte también importante que tiene que ver con los pesticidas, con los plaguicidas, con los insecticidas, que en muchos casos se producen directamente también a partir de elementos de síntesis de los hidrocarburos, ¿no? O sea, hay algunos insecticidas que directamente son productos, es petróleo refinado de cierta forma. Pero no solamente esta dependencia de los combustibles fósiles no se da solamente en lo que es la producción agrícola, sino en todo el sistema agroalimentario. El sistema agroalimentario es el conjunto de actividades que tienen que ver no solamente con la producción de alimentos, sino con su distribución, con su procesamiento, con su comercialización, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que a partir de unos circuitos relativamente cortos que había en la agricultura tradicional, desde la producción hasta el consumidor, pues esa distancia se ha venido agrandando porque aparecen elementos distintos como el envasado, el transporte a larga distancia, el procesamiento, el refrigerado y luego pues lo que tiene que ver con el tratamiento, el cocinar en las casas y mantener esos alimentos en las casas, y en todos esos procesos se consume energía. Vemos toda la energía que hay en cada uno de esos tramos de la cadena, ¿no? Una parte importante tiene que ver con el transporte, pero también pues con los diferentes procesamientos que tienen los alimentos en este sistema industrial. Entonces, bueno, comparamos la gráfica primera, donde se ve la energía que se utiliza en la producción agrícola, con el conjunto del sistema agroalimentario, y vemos que la agricultura es una parte que tiene su importancia, pero no es la más relevante de todo el conjunto del sistema agroalimentario, ¿no? Está la industria, el empaquetado, en fin, pues todo esto que estoy comentando, y como en el caso de España, estas gráficas sí que corresponden a España, pues cómo ha venido aumentando en los últimos años de una manera bastante importante, ¿no? Cada vez se consumen más productos procesados, cada vez productos que vienen de sitios más lejos, en fin. Este consumo energético, a su vez, se expresa también en emisiones de efecto invernadero, porque pues no dejan de ser emisiones de hidrocarburos en muchos casos, y otros procesos que se dan dentro de la agricultura, como la degradación de los fertilizantes en el suelo, que también generan emisiones, ¿no? Entonces, hay algunos cálculos según los cuales casi la mitad de las emisiones de efecto invernadero que tienen que ver con la crisis climática están relacionadas con la agricultura, con el sistema agroalimentario en conjunto. Una parte pequeña tiene que ver con los desperdicios, la descomposición de todos esos desperdicios, toda esa comida que se tira, que es muchísima, que es casi una tercera parte de lo que se produce, pues se descompone en forma de metano, la refrigeración, toda esa energía de tratamiento, de transporte, y luego pues los cambios de uso de suelo, ¿no? Toda esa deforestación para seguir avanzando la frontera agrícola, ya sea para directamente agricultura o para cultivar piensos que vayan destinados a la ganadería industrial, ¿no? Que es también otro de los grandes focos de emisiones. Estas serían precisamente las emisiones vinculadas con la deforestación para la producción alimentaria, ¿no? Que se concentra sobre todo en zonas como América Latina, como Brasil, donde esta deforestación para el cultivo de soja, para alimentar las granjas, por ejemplo, de España, pues bastante relevante, y esa deforestación implica unas emisiones porque pues todo ese carbono acumulado en los árboles pues se libera. Y hablando de las emisiones asociadas al transporte, una cosa que es bastante interesante es que tendemos a pensar en que las emisiones vienen sobre todo por el transporte a larga distancia, ¿no? Por los barcos que nos traen alimentos, que traen estas hojas desde otras partes del mundo. Y eso es una parte de las emisiones, pero no es la parte más importante. La parte más importante del transporte es el transporte por carretera, que se realiza una vez que esos barcos llegan, porque por unidad de, digamos, por kilogramo, las emisiones no son tan relevantes porque son barcos muy grandes donde, en fin, se puede almacenar muchísimas toneladas, pero una vez que esos barcos desembarcan
y llegan, pues, por ejemplo, a la distribución de los mercas, ¿no? El Mercagranada, el Mercamadrid, hay que hacer unos viajes en carretera donde ya el rendimiento es mucho menor, son furgonetas más pequeñas o son camiones, y a su vez las distintas tiendas, los diferentes supermercados, pues tienen que ir a los mercas, llevárselo, después distribuir, en fin, toda esa circulación por carretera es realmente donde está el grueso de las emisiones vinculadas al transporte de los alimentos. Si vemos aquí esta parte gris, que es lo que es la parte más grande, corresponde a la carretera interior, y luego la parte gris oscura es la parte que corresponde al transporte por carretera internacional, ¿no? Todos esos camiones que llevan, pues, por ejemplo, la verdura, las fresas de Huelva, de las que ha hablado Delia, hacia los mercados europeos. Bueno, pues la huella de carbono en el sistema agroalimentario en España, pues vemos cómo ha aumentado también muchísimo en los últimos años y pues tiene que ver con la producción de alimentos, pero cada vez más con ese procesado y esa distribución, ¿no? Y esta dependencia que tiene la producción de alimentos y en conjunto el sistema agroalimentario de los combustibles fósiles, pues choca con una situación de declive energético. No me puedo detener ahora mucho, pero creo que más o menos todos tenemos la idea de que el petróleo, el gas y el resto de combustibles fósiles están en una situación de declive. No quiere decir que haya un agotamiento inmediato, quiere decir que ha llegado a una situación que han llegado a su pico de extracción, y a partir de ese pico obtener esos recursos energéticos pues es cada vez más caro en términos económicos y también más caro en términos energéticos. Es decir, cuesta más sacar el petróleo que queda porque es petróleo de peor calidad, que hay que obtener con técnicas no convencionales como el fracking, no sé si, me imagino que muchos sonarán, ¿no? El fracking, la fractura hidráulica, que requiere a su vez invertir mucha más energía para la energía que va a sacar. Entonces el rendimiento es mucho menor, es mucho más caro y bueno, pues estamos en esa tendencia en que cada vez pues, el petróleo barato se ha acabado y cada vez pues, vamos a ver subida, vamos a ver volatilidad, no quiere decir que se mantenga en una subida constante, pero sí subidas y bajadas con una tendencia hacia el encarecimiento. Y eso pues, va a tener consecuencias en todos los sectores que dependen de los combustibles fósiles, incluyendo la alimentación. Hablando un poco más de los fertilizantes, vemos que la dependencia del consumo de fertilizantes en la agricultura es creciente, y es creciente porque el rendimiento es cada vez menor también. Cada vez hace falta aportar más fertilizantes para obtener la misma cantidad de alimentos, ¿no? Si vemos la relación entre el consumo de fertilizantes, por ejemplo, nitrogenado, desde los años 60 en todo el mundo, como no para de crecer, y sin embargo la producción de cultivos por unidad de fertilizantes no para de bajar. Es decir, cada vez hay que aportar más, se echan muchísimos más fertilizantes. Es cierto que aumenta la producción porque además aumenta la extensión de tierra donde se cultiva, pero las toneladas de cereales por tonelada de fertilizantes, por ejemplo, pues baja y se mantiene estable, ¿no? Al principio el suelo, digamos que era muy agradecido con estos fertilizantes, pero ha llegado a un punto de agotamiento en el que, bueno, pues no puede responder igual y hay que aportar cada vez más. Y entonces, eso unido a una intensificación de la agricultura, pues lleva a que cada vez hagan falta más fertilizantes y, por tanto, haga falta más gas natural. Y en el caso del fósforo, que vamos a ver ahora, pues hace falta extraer cada vez más. Algunos impactos que tienen estos fertilizantes, pues en el suelo, agota el carbono, agota la proporción de materia orgánica y dificulta la propia capacidad del suelo de fijar nitrógeno, que por eso el rendimiento de los fertilizantes es cada vez menor y hay que aportar más. El nitrógeno tiene la particularidad de que no se encuentra, es decir, hay mucho nitrógeno disponible en la atmósfera, pero las plantas no lo pueden tomar directamente, lo tienen que tomar a partir de la asociación con unas bacterias que están en las leguminosas, ¿no? Entonces son las plantas leguminosas las que tienen la capacidad de hacer que se pueda fijar ese nitrógeno al suelo. Por eso la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo es relativamente limitada y por eso fue tan importante ese descubrimiento de, mediante el proceso de Haber-Bosch, poder coger directamente el nitrógeno de la atmósfera. Pero
a cuanto más nitrógeno se aporta, cuanto más nitrógeno de síntesis, pues menos puede fijar de manera natural las plantas. Entonces, pues se encuentra esa ruptura de sus propios mecanismos. Y eso además genera mayor susceptibilidad, mayor vulnerabilidad a los daños por parte de parásitos y de enfermedades y, por tanto, más dependencia también de los plaguicidas y de los insecticidas, ¿no? Entonces está unido esa dependencia de los fertilizantes y esa dependencia de los insecticidas. Y por otro lado, el nitrógeno, pues como veíamos antes, en el tema de las emisiones, también se libera en forma de óxido nitroso cuando se degrada y pues, es un gas que tiene mucho potencial de efecto invernadero. Y una de las consecuencias más graves, más importantes también de estos fertilizantes, tanto de los nitrogenados como de los fosfatados, es las consecuencias, la incidencia que tiene sobre el agua. Esto me imagino que también casi todo el mundo habrá escuchado hablar sobre la eutrofización, que es el desarrollo desmesurado a partir de esos nutrientes de cierta alga, que lo que hacen es, bueno, pues son, digamos, romper el equilibrio del oxígeno que hay en el medio marino o en algunas zonas también de agua dulce. Crecen el aporte de nitrato y el aporte de fosfato hacen que crezcan muchísimo las algas absorben todo el oxígeno y no dejan oxígeno para el resto de animales, por ejemplo, ni el resto de plantas. Entonces crean unas zonas muertas en las que ni siquiera las algas pueden terminar viviendo porque han agotado todo ese oxígeno. Se mueren también las algas y se descomponen y se crean zonas en las que ya no queda oxígeno, no queda vida. Eso es lo que está pasando en el Mar Menor. Me imagino que todo el mundo habrá escuchado, ¿no? Cómo el Mar Menor se ha ahogado por consecuencia de la agricultura murciana y pues cada poco tiempo aparecen miles de peces muertos, que es por esa hipoxia, por esa falta de oxígeno. Aquí tenemos un mapa de los acuíferos contaminados por nitrato en Granada, que son aproximadamente el 20% de los acuíferos de Granada están afectados por nitratos, por esa agricultura intensiva también, y eso, pues por supuesto, tiene también consecuencias sobre la salud humana para el consumo de agua. Y bueno, pues otra de las externalidades, otro de los impactos que tienen estos fertilizantes son el almacenamiento de residuos. En el caso de los fosfatos, tenemos en Huelva una balsa enorme, que esto también me imagino que habrá gente que lo conocerá, la balsa de fosfoyeso, que son 1.200 hectáreas de residuos que además son radiactivos, porque los fosfatos están mezclados con vetas de uranio y entonces pues su extracción implica que se generen pues unos residuos radioactivos que en Huelva, en ese polo químico del que ha hablado Delia, que hace que sea una de las zonas más contaminadas de España y donde más cáncer hay, pues además hay una fábrica de fertilizantes, Fertiberia, que se ha dedicado durante décadas, sin que nadie le ponga ningún obstáculo, a acumular los restos de fosfato en estas basas, que se puede ver el tamaño comparando con el tamaño de la ciudad de Huelva. Esto que está aquí al lado es Huelva, y estas son las basas, ¿no? Vemos la magnitud que tiene. Y están al aire libre, esparcidas por el aire. Bueno, pues cuando se habla de agricultura, hay que pensar también que la agricultura industrial supone tener que convivir con esto, ¿no? Con este tipo de cosas. Entonces, en Huelva, por ejemplo, podemos ver el escenario que ha descrito Delia, el escenario humano y social, y podemos ver cómo esa agricultura intensiva de la fresa está agotando los acuíferos de Doñana, y podemos ver esto también, ¿no? O sea, podemos ver todo el marco completo de lo que supone este modelo agrícola. Esto es otra acumulación de residuos, en este caso de potasa, que sería el otro, ¿no? de ese triángulo de nitrato, fosfato y potasio, pues la potasa, que sería el otro fertilizante industrial. Pues bueno, hay una fábrica cerca de Barcelona que lleva también durante muchos años acumulando los restos de sal de potasa hasta formar una montaña de 500 metros con muchísimos kilos de residuos, y bueno, pues ahora mismo es como si fuera una montaña natural. Y bueno, pues lo que hablaba antes de la eutrofización, de las zonas muertas, a nivel mundial, lo que ocurre en el Mar Menor pues se viene dando en espacios muy amplios, en zonas marinas muy amplias, en lo que se llaman zonas muertas, ¿no? Y hay muchísimas zonas muertas en todo el mundo, en los océanos, como resultado de los vertidos de esos, principalmente de la agricultura industrial, de los purines también de la ganadería
Y entonces pues vemos, por ejemplo, en el Golfo de México, cómo aquí se concentran muchísimas zonas muertas donde no es posible ningún tipo de vida, donde no hay peces, donde no hay ningún tipo de vida porque no hay ya oxígeno, y esto pues es resultado de la desembocadura del Mississippi, donde va arrastrando todos los fertilizantes del sur de Estados Unidos, de la agricultura del sur de Estados Unidos y todo el conjunto de macrogranjas que hay en esta zona, ¿no? Y bueno, pues vemos que es un problema de alcance global. En el caso del fósforo, no me puedo detener mucho, pero el fósforo está concentrado en muy pocos países. 8 países tienen aproximadamente el 70% de las reservas de fosfatos de todo el mundo, y uno de ellos, de los más importantes, que tiene más de una tercera parte, es Marruecos. Y el control de esas minas de fosfatos, que una parte están en el Sáhara ocupado por Marruecos, está detrás realmente del conflicto del Sáhara. O sea, el conflicto del Sáhara prácticamente se puede explicar por muchas cosas, pero las fundamentales son las minas de fosfatos como un elemento estratégico para la agricultura mundial, ¿no? Bueno, podríamos hablar de este acuerdo que ha hecho ahora España con Marruecos para reconocer el Sáhara, y que se está diciendo que está trayendo como contrapartida no tener acceso al gas de Argelia, pero sí, digamos que esas son las dependencias que tiene las sociedades industriales, o depende del gas de Argelia o depende de los fosfatos de Marruecos. Entonces, bueno, pues ahí los políticos han hecho sus decisiones, ¿no? El fósforo, igual que los combustibles fósiles, también está sometido a picos de extracción, y el pico del fósforo está un pelín más lejos, pero tampoco mucho, está también cercano. Se supone que para esta década o como mucho para la siguiente se alcanzará ese pico, a partir del cual también extraer fósforo será más costoso, más difícil, y habrá más problemas de abastecimiento, lo que pues suponen problemas graves para el conjunto de la producción de alimentos mundiales. Aquí podemos ver la dependencia de las importaciones de fertilizantes de los principales países productores de alimentos, como Estados Unidos, Brasil o China, y vemos que ningún país realmente, ningún país realmente autosuficiente en términos de fertilizantes. Todos los países dependen o bien de algún elemento o de otro, pero todos los países dependen de las importaciones de fertilizantes de otros países, y eso pues da lugar a muchas complejidades geopolíticas, a muchas complejidades económicas, y sobre todo a los países que son mucho más dependientes, que no tienen disponibilidad de acceso a ninguno de estos fertilizantes, ¿no? Si lo vemos por regiones, pues bueno, vemos como el norte de África, por ejemplo, sí que tiene presencia de fosfatos, no tiene dependencia de fosfatos, pero sí que tiene mucha dependencia de potasio. El haber optado por este modelo agrícola pues le ha hecho dependiente de la potasa que venga de otros países. Entonces, bueno, pues eso puede suponer problemas para la producción agrícola de los países del norte de África, en caso de problemas de
escuchando la Radio Coctelera, hoy con la ponencia que dentro de la jornada de lucha campesina estuvo a cargo de Helios Escalante, de Ecologista en Acción, titulada Impactos del Sistema Agroindustrial. Dejando a un lado la cuestión de los fertilizantes, vemos que, no dejando de lado, sino viendo que la producción de fertilizantes, tanto como la producción de otros agroquímicos, de pesticidas, de plaguicidas, se insertan dentro de unas empresas que están muy concentradas, que son empresas fundamentalmente del norte global, y esa dependencia que hemos visto antes de las importaciones de estos productos significa depender de los precios y de las condiciones que marquen las grandes multinacionales de los países del norte. Es decir, cuando un país como Egipto depende de la potasa que le vende una empresa como Potash, que es de Estados Unidos, pues está dependiendo, es una forma, digamos, de subalternidad en términos internacionales, porque no tiene soberanía en ese terreno. Entonces hay que entender también la producción agroalimentaria y la dependencia de estos insumos químicos en estos términos, ¿no? En términos de relaciones centro-periferia, y cómo unos países que son los que controlan la producción y venta de insumos son los que marcan las condiciones al resto del mundo. Y eso pasa también, bueno, pues con la distribución, ¿no? No me voy a meter mucho en el tema de la distribución, de la comercialización, pero también son estructuras muy concentradas en muy pocas manos y muy cartelizadas. El tema de las semillas, que después hablará Daniel, pues vemos que está muy relacionada con la de los agroquímicos, por ejemplo, ¿no? Prácticamente las mismas empresas como Bayer, Monsanto, que se han fusionado hace poco, que controlan el mercado de las semillas, son las mismas empresas que controlan los agroquímicos, ¿no? Y además se conforman esos paquetes en los que se venden de forma conjunta. Syngenta, que se ha fusionado con una empresa china, también es uno de los punteros en los dos sectores. Corteva, en fin, son muy pocas empresas las que controlan básicamente todo el mercado de los insumos en todo el mundo. Y eso, pues, esa concentración por parte de los insumos y por parte de la comercialización lleva a que sea cada vez más difícil para las pequeñas explotaciones mantener una renta agraria que les permita sobrevivir. Está sometido a las presiones y a las fluctuaciones de esas grandes empresas, y eso va llevando a una concentración también en la producción. No sé si esta idea se entiende, ¿no? Una concentración por parte de los insumos y por parte de la comercialización, pues aprieta también en la parte de la comercialización, esa es la parte de la producción, la parte de la agricultura campesina, de la pequeña propiedad, que se va perdiendo. Vemos como en todos los países europeos se va perdiendo pequeñas explotaciones y se van concentrando cada vez menos manos, y además, pues, un mercado cada vez más financiarizado, en manos de sociedades de inversión. En fin, eso sería otro tema, pero lo que está pasando con la agricultura y con la tierra es que se está llevando mucho por ese terreno de las grandes sociedades de inversión, que tienen capacidad de aguantar estos vaivenes y estas condiciones. Y ya para terminar, pues esta agricultura, este modelo agrícola está inserto en grandes flujos, en grandes cadenas logísticas, y eso pues también supone, bueno, esto sería un poco un esquema de las grandes especializaciones que hay en las diferentes regiones del mundo, de donde se importan unos productos. Por ejemplo, América Latina exporta los piensos para la ganadería de Europa, y Europa, pues sobre todo Europa del Este, exporta los cereales para los países del Golfo, ¿no? Que es una cosa que también se está escuchando últimamente con la guerra de Ucrania. Y esa inserción dentro de grandes cadenas logísticas y de grandes flujos comerciales, pues lleva, por ejemplo, a la vulnerabilidad con respecto de la ruptura de esas cadenas logísticas. Estos son los pasos por los que tiene que atravesar el 80% de los alimentos que circulan en todo el mundo. Algunos son lo que se llaman cuellos de botella, ¿no? Porque son los pasos donde se concentra toda esa circulación de alimentos, como el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Suez, que nos suena, ¿no?, de lo que pasó hace un par de años, el Canal de Panamá. Y estos cuellos de botella, estos pasos logísticos, pues están sujetos a muchas vulnerabilidades. Algunas relacionadas con el cambio climático, que van a ser cada vez más frecuentes, otras pues por otro tipo de interrupciones, como el del Canal de Suez, ¿no? Pues simplemente que se atascó un barco, y eso significa que haya
muchos millones de personas que dependen de las importaciones de alimentos porque han perdido la soberanía alimentaria de producir los alimentos en sus propios países, o porque no lleguen esos fertilizantes de los que dependen, o porque no lleguen otro tipo de insumos y pues se produzcan este tipo de escenas, ¿no? Antes nos parecían escenas, como decía, muy poco probables en nuestro territorio, pero en los últimos años, entre el COVID, hemos visto el Brexit, hemos visto Filomena, hemos visto la huelga de transportistas, el canal de Suez, pues bueno, le vamos viendo cada vez más las costuras a este modelo y a esta dependencia en la que los alimentos tienen que llegar al supermercado a través de estas grandes cadenas, ¿no? Entonces, bueno, era tratar de mostrar estos grandes esquemas que llevan a esta vulnerabilidad del abastecimiento alimentario. Escuchando la Radio Coctelera, hoy con la ponencia Impactos del Sistema Agroindustrial a cargo de Helios Escalante, de Ecologistas en Acción. Y bueno, por falta de tiempo no me voy a meter mucho en esto, en los límites planetarios, en los límites de las condiciones que hacen posible la vida, pero la agricultura está detrás de muchos de los grandes procesos, como la pérdida de biodiversidad, como el efecto invernadero, que es algo que hemos estado viendo, la extracción de agua o la pérdida de los cambios de uso de suelo, por ejemplo, para lo que hablaba de la deforestación, para el cultivo de soja, etcétera. Entonces, frente a esta situación, pues por una parte estamos viendo una huida hacia adelante del modelo, como digo, cada vez más fondos de inversión metiendo dinero en la agricultura para modernizarla, innovaciones como el olivar superintensivo, que no sé si lo conocéis, que es la vuelta de tuerca del olivar, cada vez más mecanizado, más dependiente de insumos, además en gran parte en regadío, que es una cosa que es bastante chocante para quien conozca el olivar, ¿no? Que el olivar pues ahora se considere un cultivo de regadío, además en una zona árida como Andalucía que no tiene agua. Y bueno, pues son estos grandes cultivos en seto en los que una máquina prácticamente lo hace todo, ¿no? Una máquina
hace la poda, una máquina hace la recolección y eso pues, bueno, tiene muchas consecuencias en términos de dependencia de lo que estamos hablando y también en términos sociales en comarcas que han vivido de la aceituna. Tenemos una huida hacia adelante de este tipo, una extensión de los cultivos subtropicales aquí en la Axarquía y en la costa de Granada, ¿no?, que va avanzando cada vez más, desplazando otros cultivos menos demandantes de agua, por ejemplo. En fin, y tenemos pues una intensificación de estos procesos y frente a ello pues tenemos el modelo agroecológico y el modelo de la soberanía alimentaria, que es de lo que estamos hablando aquí hoy, ¿no? Y pues nada más, ahora si queréis charlamos un poquito de alguna de estas cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Elio. La verdad es que un cúmulo de información que ha abierto un abanico para el debate, así que animo a todas y a todos, pues si tenéis alguna pregunta o algún aspecto que queréis comentar o preguntarle a Elio, pues A ver, yo por lo que he entendido de tu disertación un poco es que uno de los grandes problemas es que es difícil y caro y que se utilizan demasiado cierto tipo de fertilizantes, ¿cierto? Sí, o sea, en general que dependen de insumos externos, sí. Exactamente. Entonces, teniendo en cuenta que, y repito que yo no tengo ni maquita idea de agricultura, a lo mejor estoy preguntando una tontería, pero como otro de los problemas que hay también es el de la ganadería intensiva, es decir, se producen muchos animales, ¿por qué no se aprovechan más los fertilizantes naturales de estos animales? Es decir, los purines de las granjas de cerdos o los excrementos de las vacas y todas estas cosas. Es decir, ¿no se pueden utilizar por algún motivo? ¿Es difícil procesarlos? ¿No tienen el mismo efecto? ¿Por qué no? Porque hay que recurrir a fertilizantes químicos y no a fertilizantes naturales que se pueden recoger. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, o sea, precisamente el problema es que esa integración de agricultura y ganadería que mostraba al principio en la agricultura tradicional campesina, que se basaba la fertilización en integrar la ganadería con la agricultura, esa integración se ha roto. Entonces la ganadería va por un lado, la agricultura va por otro y la agricultura se ha hecho dependiente de estos insumos. Claro, la única forma de salir de esa dependencia, que además va a tener que venir a la fuerza conforme el petróleo y el gas sean cada vez más escasos y los fosfatos sean cada vez más escasos también, pues va a haber que volver a integrar la ganadería y la agricultura de nuevo y a volver a utilizar esos fertilizantes. Hoy en día los purines se utilizan como fertilizantes, pero son insuficientes para la demanda tan grande que se ha generado de fertilización química. No pueden cubrir esa demanda y aparte es que los purines presentan problemas porque tantísima concentración de purines como se da en la granja, o sea, no es lo mismo una fertilización, un estercolado, digamos, a una escala más reducida por una cabaña ganadera que tenga relación con el territorio, a una concentración enorme de purines de cientos de miles de cabezas de cerdos, por ejemplo, que el tratamiento es bastante complejo, que pueden contaminar el agua, que pueden filtrarse a los acuíferos y ahora pues sí, se utiliza como fertilizante, pero presenta muchos problemas de gestión, sí. Pero quiero decir, ¿no se podrían, por ejemplo, acumular de alguna manera en depósitos? Se acumulan en depósitos y luego se transportan a otras granjas, ¿no? Se acumulan y esa acumulación de purines genera emisiones, genera problemas de filtraciones, o sea, la acumulación de purines es un problema grave para el agua que tiene que tratarse, que vamos, yo no soy un experto en todo el tratamiento que siguen los purines, pero es que precisamente uno de los grandes problemas de la macrogranja es esa acumulación de residuos, de deyecciones, sí. Y luego, otra pregunta más con respecto a esto, y corrígeme si digo una tontería, ¿vale? Uno de los seres más prolíficos del mundo somos nosotros. ¿No habría alguna manera de poder aprovechar nuestros propios excrementos de alguna manera? Es decir, acumularlos en casa y luego llevarlos a algún sitio para que los procesen, porque sí, teóricamente el excremento humano es muy bueno para esto. Hay muchos sitios donde se utilizan váter secos
que son precisamente eso, pues en lugar de hacer que el agua fluya y que todo vaya a la acantilado. En una zona donde hay donde el agua es relativamente escasa como la nuestra, pues claro, tiene mucho sentido construir váteres secos donde los excrementos humanos pues sirvan de fertilizante, claro, pero eso no es ninguna locura, eso son cosas de sentido común, vamos, que son cosas que se pueden hacer y se hacen, y hay mucha gente que tiene váteres secos bueno, mucha gente, hay gente que lo tiene. Sí, pero es que, por ejemplo, yo no conozco a nadie. Y me parece una idea tan evidente, es un huevo de Colón, ¿me entiendes? Que no sé por qué no se impone de una manera más generalizada. ¿Es por pues, rollos culturales o porque la gente le da asco o qué? Sí, me imagino, sí, claro, eso es interesante, ¿no? Cómo se ha visto, cómo hemos llegado a ver más lógico tener que montar una infraestructura enorme de gestión de todos los residuos de las aguas negras de una ciudad como Granada, antes que pensar en aprovecharlo de manera local, sí. Pero igual que parece más lógico coger el coche para ir a la esquina que ir andando. Pues yo qué sé, pues son las cosas del mundo moderno. Vale, de acuerdo. En esta cosa de traer comida de otras partes del mundo, el otro día comí uvas de Chile y me sorprendió que todavía la agricultura va en un camino como cada vez más veloz de hacer este tipo de cosas, que ya no es para la gente cara, sino que los precios son muy bajos, y me pregunto cómo es posible que la situación de la energía fósil está como está y todavía pueden hacer que la uva que llega a Europa sea tan extremadamente barata en esta época trayéndola de Chile, ¿no? Entonces, una es el cómo es posible y la otra, si esto es una tendencia creciente, como lo sigue siendo, como está siendo desde que yo tengo uso de razón y veo que esto sucede, y si eso llegará a un pico en algún momento o si esa tendencia creciente está como dominada por esa ansia, ¿no?, de ganar dinero y tira para adelante a pesar de todo, ¿no?, a pesar de que las energías fósiles cada vez estén más caras. Pues bueno, lo que decía antes, igual que si vemos las emisiones por producto, realmente el grueso de las emisiones, o sea, aunque en términos globales las emisiones de la navegación transatlántica son muchísimas, ¿no? O sea, es mucho lo que se consume y mucho lo que se emite, pero por unidad de productos no es tanto, porque son barcos muy grandes, barcos contenedores que tienen muchísima capacidad, y entonces pues traer muchísimas toneladas de uva desde Chile, digamos que por kilo de combustible no es tanto, ¿no? La relación es pequeña, y claro, eso hace que sea barato también. O sea, es bastante barato traer cosas del otro lado del Atlántico, porque la capacidad de los barcos es muy grande. Además, el combustible que utilizan los barcos es como una especie de residuo, es como una especie de alquitrán, no es ni siquiera gasoil, es un gasoil de muy mala calidad, que es lo que queda después de haber refinado el gasoil, entonces es más barato todavía. Y entonces, bueno, pues por ahí sigue mereciendo la pena. Yo creo que sí va a encontrar un pico cuando en esta tendencia que creo que vamos a ir viendo de encarecimiento de los combustibles fósiles. No sé cuándo, ni sé si va a haber forma de compensarlo, porque claro, lo que hace la economía capitalista, pues digamos, solventa un encarecimiento reduciendo los costes en otro lado. Entonces, si aumenta el coste de transporte, pues puede ser que se intente compensar reduciendo otro tipo de externalidades ambientales o reduciendo el coste de la mano de obra, por ejemplo, ¿no? Que es lo que pasa pues con la agricultura. Pero bueno, como decía, estamos viendo muchos problemas en la logística internacional que no se habían visto antes. Hemos visto, por ejemplo, mucho el encarecimiento de los contenedores, que tiene que ver, son cuestiones bastante complejas, pero bueno, tiene que ver con el crecimiento del transporte, pero también con el propio coste de fabricación de los contenedores también, o sea, como termina repercutiendo por ahí.
un escenario ahora mismo creo que esa globalización, ese proceso de globalización y de internalización de esos flujos comerciales que se había venido dando desde los años 80, pues está en crisis, y esa crisis pues puede resolverse de muchas formas. Y bueno, creo que eso, que sí que en los próximos años va a ser cada vez más difícil, igual que los vuelos baratos. Creo que es una cosa que se va a ir perdiendo, ¿no? Eso de poder ir a Inglaterra por 15 euros, pues cada vez va a ser más complicado, afortunadamente. Pero no sé decirte, o sea, como que un escenario muy complejo, con muchas contradicciones, con muchas tendencias y contratendencias, y no sabría decir por dónde va a salir ni cuándo, no sé. Entonces, otra pregunta. ¿Sería en términos energéticos más barato traer manzanas de Chile que traer manzanas de Francia? ¿O habría que calcularlo bien? En términos económicos. En términos energéticos. Energéticos no, o sea... Energéticos no. Claro, porque por unidad, por kilo de manzana, puede ser que no es tanto el consumo energético, pero es que son muchos los kilos de manzanas que se traen. Entonces, al final, no sé, habría que echar las cuentas, pero a ese transporte de manzanas desde Chile habría que sumarle después ese transporte interno, una vez que llega al puerto, ¿no?, de esos contenedores de manzanas que van a, pues lo que decía antes, ¿no?, van a los mercas, y de los mercas se distribuyen, o sea que tiene el coste añadido, tiene el coste de transatlántico y luego el coste añadido de circulación por carretera, que también lo tiene el de Francia. O sea, tiene el mismo que el coste de Francia y luego el añadido de los barcos. No sé si me explico. O sea, sí sigue siendo un disparate. Vamos, en términos energéticos sigue siendo un disparate traer manzanas desde Chile, claro. Sí, es que me ha sorprendido esta cosa de que el coste de los barcos no sea tan elevado, y me hace como pensar que no es tan fácil como decir qué es lo mejor, ¿no? Porque uno al final se encuentra delante de una tienda, tiene que decidir qué cosas comprar, qué cosas no comprar, y esto de la proximidad, a veces, con lo que has dicho, se me queda corto lo que yo sé como para poder decidir. Claro, con eso, o sea, es un tema complicado. Aquí hay gente que viene del máster de agroecología de Baeza, que se dedica a estudiar estas cosas, y ahí, por ejemplo, uno de las cuestiones pendientes que había por estudiar, que querían cuantificar, era el coste energético del transporte, en general de las furgonetas que van haciendo el reparto, ¿no? Y eso pasa con muchas cooperativas agroecológicas como Ortiga, que tiene ese modelo de reparto de cajas semanales, que en muchos sitios han visto que ese reparto en términos económicos también supone un coste importante, porque tienes que estar moviéndote, y eso también es un coste energético, y que a veces es más importante de lo que parece. O sea, tener una furgoneta llevando cajas de un sitio a otro, pues al final también es un coste que, por supuesto, hay que ver cómo optimizarlo, ¿no? Por eso surgen, por ejemplo, el modelo de los food hub, de los nodos logísticos de agroecología, son intentos de ir reduciendo los desplazamientos y de ir optimizando esos desplazamientos para hacerlos más eficientes, y que la huella de todos esos viajes pues sea menor. O sea, que son cosas en las que ya hay gente pensando dentro del mundo agroecológico, y que se han dado cuenta y que están haciendo esfuerzos por reducirlo. Hablando aquí, que se está dando mucha información, me lo estoy trasladando a las teorías de la crisis energética. No sé, Carlos Taibo, lo que para él argumenta desde hace ya mucho tiempo es que en estas crisis y en estos colapsos que va a haber, la supervivencia va a estar precisamente en los grupos que tengan su propio huerto, y que el futuro está en la gente de los pequeños sitios rurales, donde tengan una agricultura casi de autoconsumo, con lo cual eliminaríamos el coste de los viajes que se dan. A mí eso ahora me pregunto, si eso se llegara a dar, esa situación se llegara a dar, que según él no está muy lejana,
¿estamos hablando de un cambio total de la forma de producir y de consumir? O sea, sí, pero ¿cuál es la...? Según todo lo que estamos viendo aquí, según todo lo que tú estás comentando, si ahora lo juntamos a las teorías de Carlos Taibo, que me imagino, si eso se produce, que según es, yo la última vez que lo escuché, me llamó mucho la atención una de sus afirmaciones. Él lleva como unos 40 años hablando del tema de cómo se consume, de cómo de la crisis energética. Entonces, si eso se llegara a dar, y según él, dice, yo llevo 40 años con este discurso y nunca pensé que lo iba a ver. Pensé que se va a dar, dice, pero se está acelerando tantísimo el proceso que yo pensé que nunca lo vería. Y ahora, pues, este hombre podrá tener unos 60 y pocos años. Dice que está seguro de que lo va a ver, el colapso. Entonces, si según él, la única respuesta que hay al colapso que tenemos encima ya, que lo estamos viviendo, es la pequeña producción y el autoconsumo en los pequeños sitios rurales, vamos a acabar con el sistema industrial grande cuando no haya energía para poder mover barcos ni para... Entonces, a mí esto, el rayito de luz que se me enciende es, ¿estamos realmente en el principio del final de esta historia energética? Sí, o sea, yo lo que he comentado antes era que yo creo que sí, que justo hemos pasado el pico del petróleo, estamos pasando el pico del gas, vamos a pasar el pico del fósforo, vamos a pasar el pico del uranio también, que hay ahora mucha gente que está muy emocionada con las nucleares. Yo creo que sí, que estamos en un escenario de declive energético. Lo que no sé es cómo de rápido va a ser, cómo se va a expresar, porque creo que se va a expresar de formas distintas en diferentes territorios, que hay países que van a tener capacidad, que ahí son muy importantes pensar pues esas relaciones internacionales y esas relaciones centro-periferia, los países que tienen capacidad de acaparar recursos y los que no. O sea, ya hay, ahora mismo el Líbano está viviendo cortes de luz desde hace bastantes meses y no hay energía para muchísimas cosas. En el Sri Lanka están también con toques de queda, se mezcla con una crisis energética, o sea, con una crisis económica, pero también tienen muchas dificultades para tener energía para cuestiones básicas, tener fertilizantes, y bueno, pues son muchos países, digamos, que están cayendo como fichas de dominó en sus propios colapsos, pero no estamos viendo un gran colapso global, así como que sea muy espectacular. Yo creo que va a ser un proceso más lento, paulatino, y que en lo que respecta a la producción de alimentos, pues ya lo estamos viendo. O sea, como estas noticias de la subida de los fertilizantes, de que por ejemplo, todos los países del norte de África que dependen de las importaciones de trigo que vienen de Rusia y de Ucrania están teniendo muchas dificultades y están teniendo que volver otra vez a sus propios cultivos, como aquí en Andalucía se había perdido muchísimo cultivo de girasol y de cereales, ¿no? Se había abandonado mucho secano, se había puesto todo en regadío y ahora pues eso genera una vulnerabilidad que está haciendo pues replantearse el destino de muchos terrenos, ¿no? Y tener que pensar otra vez en cultivar girasol, porque también el girasol provenía de Ucrania, en fin, todo ese tipo de cosas. El problema es que esos procesos, si no lo hacemos nosotros, no se hacen desde los movimientos sociales, pues se van a hacer desde el mercado o desde los estados de una forma que no necesariamente vaya a ser justa. O sea, yo el otro día vi una noticia, por ejemplo, de cómo se está especulando con el estiércol en Estados Unidos. Ante la subida de los fertilizantes, pues ahora el estiércol es, que lo que decíamos antes, ¿no? Es un producto que se ha despreciado durante muchos años y ahora pues se está buscando, se está viendo que hace falta. Y entonces se ha disparado el precio del estiércol. ¿Quién va a poder acceder al estiércol? Pues las empresas que puedan pagarla. Esos procesos de vuelta a una agricultura tradicional y a recortar la distancia entre los productores y los consumidores, si no se hacen de una manera comunitaria, justa y con una perspectiva de clase y social, pues lo hará el mercado, dejando fuera a mucha gente y imponiendo la ley de los precios. Entonces, o sea, quiere decir que eso vaya a pasar no tiene por qué ser bueno, depende de cómo pase. Una de las cosas que quería decir era, volviendo a la pregunta que había hecho Dani de lo de las uvas que venían de Chile,
y no es solamente el precio del combustible fósil, también depende mucho de que hay un acuerdo entre lo que es la Unión Europea y, o sea, que no hay aranceles para traer ese tipo de cosas de América del Sur. Son acuerdos que hay, acuerdos económicos. Nosotras estuvimos en unas mesas de trabajo, de hecho, que hay una iniciativa de la Vía Campesina para que haya una regulación, porque se supone que están acabando con lo poco que queda del campesinado en Europa, ¿no? Sobre todo en España, Francia, en esos sitios. Entonces, justamente con Chile es donde está ese acuerdo, y Chile tiene como libre entrada la mayoría de las frutas y verduras que vienen de Chile, que de hecho ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo es otoño, pero digamos que con las cosas que vienen allá de verano, aquí es invierno, entonces es fácil traer todas las cosas, yo qué sé, melocotones y todo eso que en esta época no se dan aquí, pues vienen de por allá, porque la gente también es otra cosa, que todo el mundo está súper malcriado y quiere tener lo mismo y tener la capacidad de poder comerlo todo el año. En vez de decir, vale, pues es invierno y pues no como lo que no hay ahora. No, lo tienen que traer de Chile, lo tienen que traer de Argentina, o lo traen de México, lo traen de Perú, los aguacates, todas esas cosas, ¿no? Son muchísimas cosas que la gente, pero también es porque la gente lo demanda, y lo demanda, y lo demanda, y lo demanda, y todo el año quiere comer lo mismo. Entonces se hacen acuerdos comerciales, y no hay aranceles, y por eso es tan barato. No es solamente por los combustibles, son por las políticas económicas que hay, y el narcisismo de la gente. También contestando a Dani con la misma pregunta, no sé si fue en una charla contigo, Helios, que aprendí que los aviones, combustible de aviones, ni una línea aérea en el mundo mundial paga impuestos, entonces es súper barato, y muchos de los frutos, los más perecederos, vienen en avión, no vienen en barco. Y otra cosita, en la revista de consumo doméstico del mes pasado vi que entre la comida más contaminada te puedes comprar son uvas y pasas y cosas así que no son bio. Las fresas también están por ahí.
Coctelera, hoy con la ponencia que dentro de la jornada de lucha campesina estuvo a cargo de Helios Escalante, de Ecologista en Acción, titulada Impactos del Sistema Agroindustrial. Sigue teniendo relación con la uva de Chile, está dando mucho tema. Yo creo que cuando se entra en un supermercado y compramos ecológico, ¿vale?, hay que distinguir, y eso lo debemos tener claro, entre ecológico y agroecológico, ¿vale? Porque una cosa puede ser unas uvas que vienen de Chile y ponen uvas ecológicas, pueden ser ecológicas, pero no agroecológicas, y simplemente porque vienen a 14.000 kilómetros de distancia, hay que fletar un barco grande, se quema fuel, genera efecto de gases de efecto invernadero, pero aparte hay más elementos, más variables, porque posiblemente se le esté dando con un látigo a un niño o una niña durante todo el día recogiendo uvas por €1. Y además tampoco la cuestión hídrica queda muy clara, de dónde se extrae el agua, cómo se usa, cómo se aprovecha, y todas esas cosas hacen que el modelo agroecológico, que es una filosofía que está soportado en valores y en principios, haya que defenderlo porque es soberanía alimentaria, y el modelo ecológico ha entrado en una especie de proceso de capitalismo verde, o una especie de... Sí, el ecológico ahora mismo, el ecológico de mercado intensivo, tiene pocas garantías, ¿no? Eso es una cosa que digo que hay que tenerlo claro, que cuando se entra en un supermercado hay que comprar aquello de proximidad y que sea agroecológico, pero no ecológico, son dos cosas completamente diferentes. Después, un apunte sobre el tema de los residuos que se pueden compostar. En el tema de los purines de los cerdos, yo creo que hay mucha macrogranja donde no se está aprovechando el purín y se debiera compostar. No es que no se pueda, sino que es que no se está haciendo. Y la granja avícola, otro tanto, pero es que tú puedes añadirle a esos purines para compostarlos otro tipo de materia orgánica, ya sean brozas, podas de jardines públicos, desperdicios. Con tantas cosas se puede alimentar una pila de compost que al final obtiene bastante abono, ¿no?, para meterlo en los suelos. Y en el tema de la heces humana, aparte del váter seco, está el váter seco y el váter compostador, ¿vale? Porque muchas veces el seco es para no utilizar el agua, pero el váter compostador para compostarla. Si se composta bien y elimina, bueno, pues los E. coli, la salmonela, al final lo puedes volcar al suelo, a la fertilidad del suelo y de la tierra. Se puede hacer con váter compostador, pero es que ahora, por ejemplo, en algunos sitios ya empiezan a utilizar mucho la fitodepuradoras, se hacen con planta macrófita que elimina los metales pesados, pero es que también con lombrijdepuración. Se quita lo grueso, se queda el agua sucia, que tiene materia orgánica, en un lecho de lombrices californianas rojas, la Eisenia foetida, ¿no?, el nombre técnico. Pone un lecho de lombrices, le pincha unos aspersores con esa agua sucia y hace aspersión y se van alimentando de agua sucia con materia orgánica que se convierte en humus. Hay tantas cosas para hacer, o sea que sería fantástico hacerlo, ¿no? Hola, Helios. Bueno, gracias por el resumen que has hecho, porque creo que estaba muy bien como para dar unas pinceladas generales de cuál es el problema a nivel global. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta sobre las últimas imágenes de la presentación, en la última diapositiva, que me han llamado la atención. Porque estas imágenes, claro, he visto muchas imágenes de este tipo circulando por internet, y siempre que las veo me pregunto, o sea, por un lado se me parecen mucho a las ciudades ya existentes, y siempre me pregunto si un modelo agroecológico que estuviese más extendido, digamos, es compatible con este modelo de ciudad o este tipo de... Porque siento que las maneras de vivir que suceden en una ciudad tienen unos ritmos muy diferentes a lo que se requeriría para que esto fuese posible. O sea, no sé hasta qué punto, como aparte de un ejercicio de imaginación, tú o cualquier otra persona que quiera contestar, ¿creéis que esto podría ocurrir? Las imágenes estas son de un artista nigeriano que vive en Estados Unidos
y lo que hace es como imaginar cómo podría haber una reconversión agroecológica en una ciudad como Nueva York, ¿no? Y bueno, pues lo que plantea es agricultura urbana, huerto y integración de agricultura y cultivo de peces, por ejemplo. Aquí no sé si sale, pero sale en otro de los dibujos que tiene. Como cooperativas de distribución también en la calle, una ciudad mucho más verde. Aquí está Florence, que ha investigado sobre los bosques comestibles en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Cómo integrar esa agricultura urbana y el cultivo de árboles dentro de la ciudad para el autoabastecimiento. Yo creo que es que, claro, lo que plantea es, sí, o sea, las ciudades tienen que modificarse realmente, o sea, modificarse radicalmente para afrontar la nueva situación, y porque son completamente insostenibles. Las ciudades no producen nada de lo que abastece a la gente que vive ahí, no producen ni su propia energía, necesitan ocupar otros territorios para abastecerse de energía, no producen su propio alimento, no producen nada más que residuos y bueno, pues mucho tipo de problemas. Lo que ocurre es que hay que pensar que no se pueden vaciar las ciudades, o sea, no puede haber lo que pasó en Camboya de vaciar completamente la ciudad y trasladar a la gente del campo. Solo se puede hacer mediante un proceso de desplazamiento forzado totalitario que no creo que sea algo tampoco deseable. Entonces creo que hay que ir pensando en cómo las ciudades tienen que ir viviendo una reconversión, relocalizándose. Quizá eso significa pues cuestionar el modelo metropolitano, pero no necesariamente el modelo de ciudad como tal. Es decir, hay ciudades que, siendo relativamente grandes, hasta hace pocos años, pues sí que tenían abastecimiento alimentario, había animales dentro de las ciudades, había huertos, en Granada, por ejemplo, hay una zona periurbana que es La Vega, que ha abastecido a Granada hasta hace poco tiempo. Y creo que hay muchos cambios que son posibles hacer para que la ciudad, para ir, digamos, limando esa separación tan grande entre el territorio de las ciudades y el territorio que están ocupando para abastecerse. Y claro, eso tiene también sus límites. O sea, no sé, sería una discusión bastante larga de hasta dónde se puede llegar y hasta dónde, y qué significa cuestionar ese carácter metropolitano de las ciudades. Pero yo creo que sí que hay elementos, por ejemplo, de agricultura urbana que es importante introducir, ya no solamente como los huertos de ocio que hay ahora mismo en muchos sitios para tener para el tiempo libre, sino planteárselo como realmente productivo y para abastecer. Eso, no sé si conocéis la experiencia de Detroit, que es una ciudad industrial que tenía fábricas de coches. Cuando esas fábricas se trasladaron a Asia, pues la ciudad vivió un declive demográfico y económico, y muchos terrenos que se habían abandonado pues se empezaron a utilizar para la agricultura urbana. Y bueno, no sé, realmente no tengo los datos hasta qué punto Detroit se abastece de sus propios cultivos, pero creo que hay un nivel de autoabastecimiento bastante alto. Hay también, en fin, hay muchas cosas ahí metidas. Es una experiencia que, yo no he estado en Detroit, pero conozco de haber leído de gente que ha estado, de investigaciones y tal, y es una experiencia interesante para ver los límites y posibilidades de una transformación de este tipo. Yo quería hacer un comentario sobre el tema de los residuos, que me parece interesante, que siempre lo planteamos y lo vemos como algo súper obvio, ¿no? Que tenemos que reaprovechar los residuos y nuestros excrementos, los excrementos de los animales, y que, la reflexión de que no es tan sencillo, ¿no? Se está haciendo mucha investigación, como ha comentado el compañero, hay muchas técnicas, pero realmente hoy por hoy hay unos retos técnicos súper importantes en cuanto a reaprovechar los nutrientes de esos residuos. Generamos aguas fecales que están muy diluidas y, por tanto, hoy por hoy, y probablemente llegará el momento en el que sí, pero hoy por hoy requiere mucha energía ser capaces de reabsorber esos nutrientes y poderlos utilizar en la agricultura a nivel grande. O sea, todos podemos poner un baño seco en nuestra casa si tenemos la fortuna de vivir en el campo, pero las grandes ciudades, que es donde vive la gran parte de la población, no pueden hacer eso. Entonces, aunque eso es algo que yo creo que llegará, hoy por hoy no es viable técnicamente por distintas razones, y después hay otro tipo de problemas, como son los problemas sanitarios que conllevan,
aunque un baño seco en una finca no causa gran daño, si nos planteamos una ciudad de 1 millón de habitantes, que esas aguas fecales se utilicen para fertilizar los alrededores de esa ciudad, pues tendríamos unos problemas de enfermedades de la leche, porque, bueno, gracias al saneamiento urbano es como evitamos un montón de enfermedades que se daban en las ciudades hasta ese momento, ¿no? Y después hay otro reto más, que es el tema de que tanto nuestras heces como las heces de los animales tienen una alta contaminación de un montón de cosas, hormonas, antibióticos, todo tipo de sustancias que consumimos y que hoy por hoy hacen que nuestros restos no sean un fertilizante idóneo para los cultivos que después pretendemos comer. Entonces, aunque es algo que yo creo que tiene futuro, creo que tiene muchas complejidades. No es tan sencillo como decir, ¿por qué no utilizamos nuestros excrementos como fertilizantes y ya está todo resuelto? Y después, volviendo al tema de las emisiones y de a las uvas, básicamente, me surge un poco la duda siempre, ¿no? Entramos en un supermercado, vemos unas uvas de Chile y unas uvas de, no sé, Turquía, y siempre tenemos la duda de cuál es mejor. Entonces me gustaría saber cuál es la posición de Ecologistas en Acción sobre el tema de utilizar la huella de carbono como un indicador que sea más fácil para el consumidor a la hora de tomar decisiones. Yo tengo mi propio debate interno de si es útil o no, porque al final también sabemos que tiene otros problemas. Has comentado el tema de los grupos de autoconsumo, que ya hay gente que se está planteando que la huella de carbono de tener una furgo para arriba y para abajo para un grupo muy pequeño de personas pues tiene sus problemas, aunque tiene otros beneficios, impacto social, educación ambiental, etcétera, etcétera. Pero me gustaría saber cuál es la perspectiva desde una organización grande, que supongo que se plantea esas cosas, si la huella de carbono debería ser un indicador que apareciera en los productos, sabiendo las dificultades que tiene calcular la huella de carbono de un producto, como habéis dicho, que la gente del máster se lo están planteando y que es muy complicado. Que yo sepa, Ecologistas en Acción no tiene una posición colectiva sobre eso. Hemos tenido debates de distintos tipos. Yo personalmente soy bastante crítico con reducirlo todo a una medición de carbono. Creo que hay que tener en cuenta muchas cosas y entonces es muy difícil pensar que un indicador como la huella de carbono pueda ser suficiente para entender los procesos que hay detrás, ¿no? Porque, por ejemplo, los cultivos de Almería con respecto a Granada tienen muy poca huella de carbono en términos de transporte, pero detrás hay otras muchísimas cosas. Y bueno, hay cuestiones sociales muy graves, hay cuestiones también de cuestiones también de otro tipo de impactos ambientales, impactos sobre la biodiversidad. O sea que es que habría que creo que hay que tener una visión un poquito de conjunto y tener en cuenta tanto la perspectiva social como la perspectiva de la biodiversidad, de la deforestación, de no sé en qué condiciones en conjunto se está cultivando eso y me parece muy difícil crear un solo indicador que te dé respuesta a todo eso. ¿Ya? Anuncio. Y hasta aquí la coctelera de esta semana en Radio Almaina. Os recuerdo que en nuestra web, radioalmaina.org, está subida desde la semana pasada la ponencia titulada Mujer, Migración y Sindicalismo en el campo andaluz, llevado a cabo por Delia McGrath. Esperamos que te haya resultado interesante. Si es así, te animamos a asociarte con la radio libre de tu pueblo o ciudad. Ahora, más que nunca, los medios libres necesitamos de tu apoyo económico para mantenernos de forma autónoma. No tenemos ni queremos publicidad. No tenemos ni queremos subvenciones. Nuestra forma de financiarnos es mediante las personas que creen en este modelo libre de información. My love for you. After the rain, the sun shines best and all the skies are blue. Si quieres colaborar o asociarte con nosotras, solo tienes que entrar en nuestra web, radioalmaina.org, donde encontrarás toda la información de cómo hacerlo.
Nos volveremos a encontrar en este espacio dentro de 7 días. Volveremos con nuevas charlas. Hasta entonces, escucha, apoya y difunde los medios libres de tu zona. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Hasta la semana que viene. Salud.